Hola oyentes de Radio Sefaradi, hola seguidores de Un Bacari Suelto en las Ondas, con Sergio Bacari como siempre desde Israel. ¿Qué tal, Sergio? Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema del que todo el mundo seguramente ha oído hablar. Quizás no conozcan mucho los detalles, pero la palabra kibutz es una palabra que se conoce fuera de Israel. Es algo que pasa en Israel, que tiene que ver con la vida en común. Algunos dicen que es una comuna, otra que tiene que ver con el comunismo. Vamos a ver qué es lo que tú nos cuentas. Sí, a mí lo que me gustó este fin de semana, como te había comentado la semana pasada, fuimos a pasar la fiesta de Shavuot en el kibutz Mishmar HaEmek, que queda en el Valle de Jezreel. Y la verdad que me sorprendió algo de lo que hoy quería contar. Yo quiero aprovechar este programa para contar, no de mi experiencia personal en el kibutz, sino de lo que es la vida en el kibutz, o en realidad lo que es un kibutz, y con el nuevo fenómeno que me encontré este fin de semana, que para mí es nuevo, y si para mí es nuevo, supongo que para muchísimas personas también. Cuando la gente escucha la palabra kibutz, la primera imagen que se le viene a la cabeza es algo parecido a una granja o una chacra, no sé cómo se dice, donde las familias viven, trabajan, estudian y atienden otras demandas cotidianas. Pero esa es solo una parte de la definición de un estilo de vida tan propio del lugar. Lo que más me llamó la atención en esta visita es la novedad que hay, la nueva ola de regreso de las personas que se habían ido, o sea, de los hijos que habían abandonado los kibutzim. Kibutzim es el plural de kibutz, y que ya es casi imposible retornar porque no hay lugares en los kibutzim. Un kibutz significa, viene de la palabra kvutzá, que significa grupo o unión. Y es una organización, como dijiste antes, muy parecida a una granja o chacra cooperativa, aunque tiene grandes diferencias, por supuesto. La producción es conjunta, su estructura contempla a todos los miembros y a todos sus familiares. Con el tiempo los kibutzim adaptaron varios de sus métodos e instalaciones para acompañar la modernización social y económica de Israel, pero sin perder la esencia de la sociedad, de compartir ese estilo socialista que tenían. El movimiento de los kibutzim nació a principios del siglo XX, mucho antes que Israel, cuando jóvenes familias judías provenientes del este europeo llegaron con ideales de fortalecimiento de la identidad nacional a su propia tierra de origen, aliados a la experiencia en el trabajo rural. Esos fueron los primeros kibutzim, que se llamaban Habrei Kibutz, o los miembros de un kibutz. Junto a ese grupo de jóvenes rusos, judíos, que habían llegado, también llegaron los que fundaron el primer kibutz, llamado Dgania, que una vez lo nombramos, que está en una parte fértil y hermosa costa del Kineret, que es el mar de Galilea. En realidad la mayoría de los kibutzim están en los lugares más lindos del país, si hablamos de naturaleza, pero no porque ellos eligieron asentarse en los lugares más lindos, sino porque ellos transformaron a esos lugares como tales. Desde Dgania, el primer kibutz, hasta hoy surgieron en Israel otros kibutzim, y según lo que yo leí hoy, llegaron a ser 270. Yo tenía pensado que eran más de 300. Sería imposible imaginar Israel sin la contribución del kibutz para la agricultura, la industria, como primera casa para los inmigrantes, y además por su trascendental aporte. En sus primeros años ellos eran la defensa en las fronteras. Yo creo que para mí es la forma más eficiente hasta hoy para que los judíos que estamos con los pies sobre la tierra anhelada por tantas generaciones, a la cual podemos caminarla incluso descalzo. Es otra de las cosas que a mí me llaman la atención cada vez que visito kibutzim, que mucha gente está descalza y pisando la tierra. Yo creo que es lo más puro y lo más lindo, y la mejor relación que podemos tener los judíos con la tierra. Mientras que en los kibutzim vive solo menos del 2% de la población, 1.7% de toda la población de Israel, la producción de sus industrias es la encargada de abastecer el 9.2%
por ciento del consumo interno del país, que es un montonazo. El 7,2% de las exportaciones o el 5,2% de las inversiones. Y yo creo que los números demuestran la importancia que ellos tienen a pesar de ser tan pocos a nivel de proporción. Además, en el kibutz emplea, todos los kibutz de Israel, kibutzim de Israel, emplean el 9,2% de las personas que trabajan. De las fábricas de los kibutzim, porque cada kibutz tiene una fábrica, salen productos electrónicos, metales, plásticos, alimentos procesados, vidrio, tejidos, cuero, medicamentos y además productos químicos, material para construcción, joyería, juguetes, instrumentos musicales o, por supuesto, cosas para la agricultura, como el kibutz Mishmar Ha'emek que yo visité este fin de semana. Quien vive en un kibutz entiende desde temprano que pertenece a una comunidad que no se limita al círculo familiar. Y eso incluye derechos y deberes que muchas veces están en desequilibrio en otras formas de organización. Todo el ingreso generado por sus miembros va a un fondo común a fin de ser usado para el manejo del kibutz y para garantizar el apoyo igualitario a cada persona. Y también a veces se utiliza para invertir dentro del kibutz. Todo lo que te estoy contando ahora es el ideal por lo que se creó el kibutz y del cual vivieron muchísimos años. Después te voy a hablar de las diferencias. Todos los miembros del kibutz reciben el mismo salario o presupuesto anual que solo varía de acuerdo al tamaño de la familia. Otra característica es que todos los niños tienen las mismas oportunidades en cuanto a la educación, por ejemplo. Todos los individuos tienen influencia directa sobre las decisiones comunitarias. Hay kibutzim donde los salarios son diferentes según la función. Aún así, hay una renta mínima garantizada para todos. Lo que te estoy diciendo, te vuelvo a decir, se trata ahora de los pocos kibutzim que quedaron con la ideología vieja. Y este que yo fui a visitar, Mishmar Ha'emek, es uno de ellos. En general, un kibutz puede tener entre 100 a 1000 miembros. Varias generaciones conviven juntas en los kibutzim más antiguos, como este que yo visité este fin de semana, Mishmar Ha'emek, que tiene 4 o 5 generaciones incluso. En el kibutz viven los fundadores y sus descendientes, junto a miembros nuevos que provienen de varios países. La mayoría de los kibutzim son seculares, pero hay aproximadamente 20 que son religiosos. Los kibutzim de Israel, como te conté al principio, están ahora reviviendo. Fue uno de los movimientos comunales más importantes de la historia que comenzó a tambalear ideológicamente en los años 70 y económicamente en los años 80. Pero hoy día es imposible ser aceptado en uno de ellos. Lo más probable para quienes quieran mudarse a ellos es que encuentren el cartel que dice completo. Y esto a mí me llamó muchísimo la atención este fin de semana, un fenómeno que yo no conocía. Por hoy viven en los kibutzim 143.000 personas, y jamás habían tenido nunca antes tantos pobladores, a pesar de que tienen 102 años de vida. Hoy los jóvenes quieren sentir el contacto con la naturaleza y por eso retornan. Quieren sentir el calor de la vida de la comunidad. Pero por sobre todo vuelven porque el 75% de los kibutzim han cambiado la forma de organizarse. Los miembros aún comparten mucho. El comedor, el coche, el vehículo, las escuelas, los sistemas de pensiones, pero ya no tanto como antes. Si antes eran hasta comunistas, después pasaron a ser socialistas, y hoy por hoy hay muchos que se identifican mucho con el capitalismo también. El individuo ha ganado terreno al grupo, se ha modernizado y adaptado a las exigencias de una sociedad más individualista como la de ahora. Han cambiado. Y ese cambio ha seducido a miles de israelíes a los que la colectivización total los asfixiaba. Tras décadas de declive, aquellos experimentos sociales que sorprendieron al mundo volvieron a florecer y hoy están floreciendo de nuevo. Tú seguro conoces las crianzas colectivas, las casas de los niños, que ya no son en ningún kibutz. Si quieres puedes explicar en una oración para que después yo complete la idea. Bueno, antes los niños, aunque cada uno tenía su propio padre y madre, pues no dormían en casa de los padres y de las madres, sino que dormían en casas con niños de su misma edad. Y después los padres durante el día, cuando acababan la jornada laboral, pues iban a recogerlos, se quedaban con ellos hasta la hora de irse a dormir, que los devolvían a esas casas, que estaban a metros de las suyas, no estaban tan lejos.
Y el cambio ese, cuando los kibutzim empezaron a estar en contra de ese sidur, de ese ¿cómo se Arreglo. dice? De ese acuerdo, claro, entonces empezaron a reconstruir las casas, las mismas casas de los padres, para que los padres puedan dormir con los hijos. Y muchos dicen de que ese cambio fue el que provocó de que el kibutz haya quebrado a nivel económico, porque las casas no tenían habitaciones para los chicos, los presupuestos pasaron a ser diferentes, los tiempos y todo, y quizás por eso tardó mucho tiempo el kibutz hasta que se reacomodó. Y hoy en día ya cada hijo duerme en las casas de sus padres hasta que van al ejército o hasta que tienen 15 años por lo menos. El día lo pasan en las escuelas infantiles cuando son chiquitos y jugando con los amigos entre todo el verde que hay en los territorios, corretean y van de una casa a otra, sin que ninguna valla les corte el paso, porque el kibutz es un lugar común. Mishmar Ha'emek y demás kibutzim hay horarios para comer, se desayuna, se almuerza y se cena todos juntos. Alumnos del colegio, hombres y jóvenes de todas las edades, que llenan sus bandejas con un menú propio de un buffet de lujo. Los miembros del kibutz depositan su salario, te hablo de Mishmar Ha'emek, en la caja comunal y todo les pertenece a todos. Incluso si alguien gana la lotería o recibe una millonaria herencia, esta pasa a pertenecerle al kibutz automáticamente. Pero de lo que te estoy diciendo, es unos 60 kibutzim nada más que existen con esta ideología socialista extremista. El resto de los kibutzim ya no tienen cada uno, digamos, es independiente a nivel económico. A cambio de esos depósitos, los miembros del kibutz reciben una paga mensual, un presupuesto para sus gastos que dependen del tamaño de la familia. Y el kibutz se encarga del resto, de la salud, de la escuela, de la universidad. La universidad aquí es considerada una necesidad básica de la vida en todos los kibutzim. Pensiones para los mayores y culturas, entre una infinidad de servicios. Y el lema del kibutz es que, por lo menos el de Mishmar Ha'emek y los que quedaron ideológicamente con la ideología de atrás, todo el mundo pone de acuerdo a lo que puede y recibe de acuerdo a lo que necesita. Los kibutzim tienen piscinas, tienen pub, tienen auditorios, museos, dentistas gratuitos para todos, peluquerías, un diario interno que informa sobre todo, y en ellos hay todos los servicios y atracciones que podemos ver en las ciudades. Hasta en el kibutz Mishmar Ha'emek vi que había un mini zoológico que me pareció algo increíble, hermosísimo. Los kibutzim compran bienes y servicios en bloque al mundo exterior, lo que les permite beneficiarse de ofertas, como por ejemplo en teléfonos móviles. Mishmar Ha'emek, como te dije antes, es uno de los 64 kibutzim tradicionalistas que quedaron en Israel. Uno de los que no han optado por la llamada privatización, por la que hasta 190 kibutzim han dejado de compartir bastantes cosas, pero en el que todavía hay un fondo común para casos de enfermedades graves, jubilaciones, desempleo y otras necesidades que se necesitan. Estos kibutzim, los 190 kibutzim que se modernizaron o se privatizaron, los llaman privatización, pero en realidad casi lo único que no es en común son los salarios, como te dije, porque ellos operan bajo el principio de la responsabilidad mutua. Cuando un miembro de esa comunidad se recae, la comunidad está allí para rescatarlo. En los kibutzim privatizados hay coches en común y multitud de decisiones todavía que se votan en asamblea. La diferencia con los tradicionalistas es que el sueldo se lo guarda uno y lo gasta como quiere, salvo la cuota que se paga a la comunidad, por supuesto. Ese ha sido el gran cambio, el gran atentado a la premisa igualitaria del universo del llamado kibutz. Al kibutz Mishmar Ha'emek llegaron este año 100 personas nuevas, como me comentaron, y ellos representan nueva sangre para el kibutz. Se trata de parejas jóvenes que buscaban un lugar agradable para ver crecer a sus hijos. Allí van en bicicleta a la guardería y se manejan digamos, con muy pocos elementos modernos. Son parejas que anhelaban la vida comunitaria y que decidieron mudarse. El problema es que hoy la lista de espera, como te dije, para entrar es de al menos un año, cuando hay vacantes. Y para los que para los que quieren entrar deben superar entrevistas personales, exámenes socioeconómicos y culturales y
votaciones tienen que sobrevivir, votaciones de las asambleas de los kibutz. Se está gestando el renacimiento del tradicional kibutz modelo 2018 y yo creo que, Jorge, que es una muy buena noticia para los sionistas y para los amantes de Israel. ¿Qué te parece? Pues sorprendente, es la primera vez que oigo que hay más demanda de lugares de socialismo o de vida en común que justamente en un Israel cuya economía en los últimos años se ha caracterizado justamente por la ultraliberalización, ¿no? También... Sí, lo que pasa es que el nivel de vida del kibutz empezó a tener también, se ve también a nivel de dinero y ya no es tan comunista y socialista como era antes. Claro. Sí, te escucho. No, y aparte quería destacar eso que tú dabas algunos datos al principio, que a pesar de que solo era el 1,7% de la población, que en la producción era mucho más y en las exportaciones y todo eso, no sé si todavía, porque en una época lo era, la representatividad que tenían, por ejemplo, entre los oficiales del ejército israelí era mucho mayor al resto de la población. Sí, yo lo que sé es nada más de rumores. Y yo creo que en este momento los hombres nacionalistas religiosos de Kipá Tejida creo que los pasaron hoy por hoy a los de kibutz. Pero lo que tú dices es verdad y fue verdad durante muchísimos años. Lo que yo sé no es algo empírico, es por los rumores, es de que hoy por hoy es que se quedaron en segundo lugar y quienes lo pasaron son los de Kipá Tejida. Bueno, de todas maneras, su representatividad en la producción y en estos sectores y en lo que es la vida en la naturaleza, ¿no? Pues yo creo que es eso lo que también atrae a mucha gente más allá del dinero, es vivir fuera de las ciudades. Ya uno trabaja en el medio seguramente incluso en empresas de alta tecnología, y ya cuando acaba el día de trabajo, pues está encantado en volver a un sitio y sentarse en el porche con un poco de césped y hablando con los vecinos tranquilamente, ¿no? Seguramente sí, que... De mi experiencia propia, yo viví 12 años así y la verdad que fue una experiencia hermosísima también para criar a mis hijos dentro del marco del kibutz. Yo no fui miembro del kibutz, pero sí viví 12 años y fue una experiencia hermosísima. Bueno, como siempre te dejamos este último minuto para algún mensaje. Tengo una anécdota increíble sobre el kibutz y este kibutz Mishmar Ha'emek. Apenas había nacido este kibutz en el año 1923, como te dije, muchos kibutzim son mucho más grandes que el Estado de Israel. Recibieron una visita inesperada de Albert Einstein, quien además de ser un genio, era un amante del sionismo socialista. Creo que lo nombramos acá varias veces en este programa. Albert Einstein llegó acompañado por el futuro primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, y algo no le cerraba en su mente. No entendía cómo a las vacas y a los caballos les habían construido casas de piedra con piso incluido, y ellos, los miembros del kibutz, incluidos los niños, vivían aún en carpas y dormían sobre la tierra. Albert Einstein, que no sabía hebreo o inglés, les preguntó con su pobre francés: ¿ustedes están locos? ¿A los animales les construyeron las primeras casas y ustedes aún viven en carpas? La respuesta lo sorprendió aún más, porque le dijeron: gracias a esos animales, nosotros recibimos alimentos y fuerzas para trabajar. Ellos se merecen más que nosotros descansar y son prioridad para las pocas comodidades que contamos. Gracias a ellos podemos construir en un futuro cercano nuestras propias casas y de nada serviría que ellos vivan en pésimas condiciones como animales mientras nosotros disfrutáramos de confort y lujo. El lema que te cité antes, cada uno da lo que puede y recibe de acuerdo a lo que necesita, lo aplicaban también para los animales. Y yo creo que cualquier palabra que agreguemos sería innecesaria. Claro que sí, es innecesario agregar más, solamente agregar que la semana que viene volveremos a estar contigo, un Bacari suelto en las ondas. Muchas gracias, Sergio Bacari. Shalom.